Hola, ¿qué tal? Soy Fanny de la escuela Contemplo. Contemplo, la escuela física ha cerrado su puerta temporalmente, pero abre esta ventana de Contemplo en casa. Porque ahora mismo la meditación es una necesidad básica, una necesidad esencial. Así que he abierto esta vía para poder compartir toda la información que me es posible transmitir para poder acompañaros en este momento tan extraño. La meditación normalmente, en mi opinión, y llevo muchos años enseñando, es una necesidad en general en la vida cotidiana, porque si no sé quién soy, no me puedo gestionar. Y si no me puedo gestionar, pues vivo en automático. Entonces, si normalmente está un poco mi filosofía de que la meditación es la llave que abre todas las puertas, en un momento como en el que estamos viviendo, considero que ciertas técnicas de meditación o ciertos conocimientos acerca de la meditación hoy día es supervivencia. Los necesitamos para poder gestionar esta situación que nos ha tocado vivir. Es una situación completamente nueva en la que estamos pasando por muchas emociones distintas y no sabemos todavía lo que puede venir después y cuánto tiempo va a durar, con lo cual todo esto está generando una sensación de incertidumbre y de angustia que, vamos, a mí me llega, aparte, bueno, yo la estoy viviendo a nivel personal como todos, con las mismas situaciones familiares, personales, pero también tengo la suerte bueno, de tener una tribu en mi escuela de seres conscientes con los que sigo en contacto y que tenemos grupos de apoyo. Y en estos grupos donde tengo a mis alumnos, pues claro, estoy muy en contacto con cómo estamos todos viviendo un poco esta situación. Y tenemos que juntarnos en este momento para poder compartir lo que sabemos y poder ayudaros a todos y poder ayudar a todas las personas que necesiten en este momento estas herramientas para poder sostener esta situación. Vamos a pasar o estamos pasando por distintas sensaciones, por distintas emociones, porque esta situación es una mezcla de cosas. Por un lado está el duelo que tenemos que pasar de la vida que hemos perdido, ¿no? Todos esos planes que teníamos para estos días, alguien tenía un viaje por ahí, yo tenía mis cursos programados, alguien tenía una cita romántica que iba a ser, o sea, la Semana Santa por delante, todos teníamos un montón de planes y un montón de ganas de poder sostener esos planes y ahora de repente todo eso se ha esfumado. Y eso genera una sensación de pérdida, con lo cual, en primer lugar, estamos teniendo que afrontar un duelo de esa vida que por lo menos en este momento ya no voy a tener. Todos esos planes que pueden ser más o menos grandes, que de repente se han deshecho. Y ese duelo conlleva en sí mismo una serie de emociones. Un duelo tiene distintas fases. Estaría la primera fase del shock y de la negación, ¿no? Que a veces, depende de la persona, pues pueden ir unidas, ¿no? Que es como al principio pues nos estábamos un poco tomando la situación, la mayoría, pues bueno, esto no es para tanto, esto no va a ser nada, es un virus pequeño, bueno, hacemos bromas, magnífico, ¿no? Es la manera de poder afrontar una noticia que es novedosa, que no sabes cómo te va a afectar. Entonces, de primeras todos hemos pasado esa etapa, shock, negación, cada uno a su manera, porque cada uno tiene su forma de poder gestionar los momentos difíciles, así de forma condicionada, ¿no? Después tenemos que pasar por esa ira que nos produce la pérdida. Es decir, ostras, que yo tenía este viaje y ya no puedo ir, que tenía estos cursos que estoy perdiendo, que tengo que cerrar y que tengo que pagar los autónomos. O sea, esa rabia de la situación que de repente tengo que vivir y que yo no he elegido. Esta situación ninguno de nosotros la ha elegido, con lo cual todos tenemos esa reacción de rechazo, en primer lugar, y de frustración de no poder seguir llevando la vida que llevábamos hasta el momento. Después de ese estado de ira o de frustración, pasamos a la tristeza, ¿no? Que es la siguiente fase del duelo, donde tenemos que asumir ese cierre, ¿no? Ya damos por perdido las cosas que hemos perdido y tenemos que ir cerrando para poder superarlas, ¿no? Entonces, ese duelo, todas esas fases, shock, negación, ira, tristeza
para poco a poco ir llegando a la aceptación, todo esto lo vamos a vivir con respecto a esta vida que hemos perdido, con respecto al pasado. Esto está sucediendo por un lado. Por otro lado, tenemos el futuro. Tenemos toda esa incertidumbre, ese miedo a qué va a pasar. Cada uno estamos enfocando ese miedo de maneras distintas. Unos tenemos más miedo por nuestros negocios, por nuestras familias, por si voy a coger el virus, no lo voy a coger. O sea, da igual, por el motivo que sea, todos estamos pasando por miedo, por angustia, por inquietud, preocupación. Y si alguien no está pasando por esta situación es porque está en negación todavía, porque está bloqueando esas emociones, que está muy bien, porque esta es otra estrategia de supervivencia, ¿no? Cada uno de nosotros, según nuestra infancia, hemos aprendido unas estrategias para sostener los momentos difíciles. Y cada uno buscamos un escape, una salida completamente distinta. Para mucha gente es la negación o la supresión de las emociones. Y esa es su manera. El problema de esta forma de gestión es que tarde o temprano tendrán que vérselas con esas emociones que están reprimiendo, pero de alguna manera no lo hacen conscientemente, sino que es su mecanismo de defensa ante el conflicto, ante el dolor, la huida. Entonces, quienes no estén conscientemente pasando por estas emociones es porque están inhibiendo. No pasa nada, es su estrategia de supervivencia, pero sería interesante observar todo eso para que poco a poco pudieran hacerse cargo de esas emociones. Entonces, todos estemos como estemos, tengamos la vida que tengamos, estamos pasando por esa situación. Y es necesario aceptarlo, ¿no? Tiene que ver con esos planteamientos acerca de nuestra supervivencia. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con nuestra forma de vida? Es normal que tengamos miedo, porque como mamíferos necesitamos generar estrategias en el presente que nos protejan de posibles problemas del futuro. Con lo cual, que la mente se ponga a pensar en el futuro y en lo que puede suceder es absolutamente normal y forma parte de los mecanismos de la especie humana para la supervivencia. Necesitamos poder pensar en el futuro. El problema es que si pienso demasiado en el futuro, no puedo generar las estrategias adecuadas en el presente. Es decir, si pienso en el futuro desde la preocupación y desde el miedo, esa emoción me va a impedir centrarme en las verdaderas soluciones. Y por ahora muchas de esas soluciones no están en nuestras manos. Estamos en una situación donde hemos perdido prácticamente el control de nuestras vidas individuales. Con lo cual eso hace que nuestra inquietud sea aún mayor, porque la mente necesita sentir cierto control para sentirnos seguros. Entonces esto también está pasando. Por un lado, espero que haya una pantallita aquí, que no sé por qué. Por un lado estamos gestionando esa pérdida de nuestra vida anterior y por otro lado estamos intentando prever esa vida futura en la que no sabemos muy bien cómo van las cosas. Aquí hay una tensión enorme entre este pasado y este futuro que aún no está, pero que es normal que pensemos en él. Y por otro lado tenemos otra situación importante en el presente y es el confinamiento. En el presente mi parte mamífera, mi animal interno, está siendo enjaulado, con lo cual aquí voy a tener otra serie de reacciones diferentes que tienen que ver con el confinamiento. Ya no tiene que ver con el pasado ni con el futuro, sino con el presente. Nos estamos encontrando a situaciones de poca movilidad. No puedo salir a la calle. Hay personas que viven en sitios que no les puede dar la luz del sol. Todo eso va a afectar, no nos puede dar el aire, no nos podemos mover, no podemos salir al exterior. Eso afecta sí o sí a nuestro sistema. Somos mamíferos, no lo olvidemos. Si cogemos a un gato, a un perro y lo encerramos unos días, no lo dejamos salir, ellos van a tener también esas reacciones. Todo eso no tiene que ver con la mente, con el futuro, con el pasado, tiene que ver con nuestro mamífero, tiene que ver con una situación que no es natural para nuestro sistema. Estamos hechos para el movimiento, estamos hechos para estar en la naturaleza, estamos hechos para estar conectados a la luz del sol, al aire fresco, y cuando no podemos tener eso, vamos a sufrir las consecuencias.
Por otro lado, estamos privados de nuestros estímulos habituales. Todas esas cosas que nos ayudaban a estar en movimiento, todas esas cosas que nos ayudaban de alguna manera a desahogar nuestra energía. El salir, el entrar, el tener cosas que hacer, todo eso era importante para muchas personas para poder liberar parte de su energía vital del momento, ¿no? También nos estamos encontrando con que tenemos, algunas personas conviven con otras personas y tenemos situaciones de relaciones personales. Eso también está sucediendo. Tenemos cuestiones de territorio. De repente estamos compartiendo una casa y hay personas que viven en casas muy pequeñas que tienen que compartir entre varias personas. De manera que no hay territorio suficiente para todos y hay una competencia interna inconsciente por esos territorios y eso también nos va a generar malestar, nos va a generar inquietud. No tenemos nuestros vínculos. De repente, pues algunos nos hemos quedado pues solos en casa, nos hemos quedado con una o dos personas y hemos perdido a las personas con las que nos relacionamos normalmente, hemos perdido los afectos, los besos, los abrazos, la manera en la que nos relacionamos y eso también tiene un efecto en nosotros. Con lo cual nos está tocando gestionarnos en muchísimos aspectos. Tenemos que hacer un duelo del pasado, tenemos que poder gestionar esos pensamientos del futuro que si no los observo y los pongo en su sitio me pueden llevar a lugares muy profundos y a lugares muy pantanosos. Y luego tengo que gestionar la situación del presente relacionada con el no poder salir fuera y el estar obligado a estar recluido en mi casa. Entonces son muchas cosas las que están pasando, por eso es importante ponerlas todas en su lugar, porque todo eso te va a afectar, todo eso te va a influir. ¿Y qué nos enseña la meditación al respecto? Que todas estas emociones por las que estás pasando son naturales y te están intentando ayudar en esta situación tan compleja. Las emociones todas, tanto las agradables como las desagradables, son necesarias. Todo tu ser, toda tu persona, tu mente, tus emociones y tu cuerpo están hechos para la supervivencia. Hemos sobrevivido durante millones de años como especie. Hemos conseguido sobrevivir en climas extremos. Hemos conseguido sobrevivir en situaciones complicadas. Nuestros propios abuelos han vivido en una guerra, han superado esa guerra. Nuestros antepasados sobrevivieron a la peste, ¿no? Somos hijos de los supervivientes. Somos descendientes de aquellos que tuvieron éxito, de aquellos que realmente consiguieron sobrevivir hasta el punto de poder procrear, con lo cual toda esa información está en nuestros genes. Tenemos genes de supervivientes. Y todo tu ser, toda tu persona, tu cuerpo, tus emociones y tu mente son herramientas para la supervivencia. Con lo cual, no tengas duda de que todo tu organismo está haciendo todo lo posible para que sostengas esta situación. De manera que tenemos que querernos muchísimo en este proceso, porque entiende que tu mamífero interno está haciendo todo lo que puede por salir adelante. Incluso si coges el virus, va a hacer todo lo posible por mantenerte sano y por mantenerte bien. Toda esa información está en tu ADN. Tenemos la supervivencia y esa capacidad de adaptación inserta en el núcleo de todas nuestras células, con lo cual podemos estar seguros que todos los procesos por los que vamos a pasar estos días son también supervivencia. Así que quiere muchísimo a tu persona, a tu mamífero, tus emociones, porque realmente te están intentando adaptar a la situación. La frustración, el miedo, la incertidumbre, la angustia, la ansiedad, todos son mecanismos que te van a permitir adaptarte mejor. Emoción viene de emovere, de movimiento. De alguna manera las emociones son formas en las que el cuerpo te prepara para poder adaptarte mejor a la situación. Por eso es tan importante dar la bienvenida, aceptar, generar espacio para poder sentir y vivir todas estas emociones.
no nos vamos a quedar ahí. De hecho, la esencia de las emociones es el movimiento y por tanto son pasajeras. El único problema de las emociones es reprimirlas, porque si las reprimo, la emoción no se disuelve, la emoción sigue estando ahí en mi cuerpo. Es una energía que si no la saco, se queda contenida, ¿no? Como una olla express donde no libero el pitorrillo para que salga el vapor, pues se queda contenido. Y cuando esa emoción se queda contenida, la mente no le queda otro remedio que interpretar todas esas sensaciones internas y va a buscarse películas mentales que den sentido y alimenten esa emoción. O sea, si yo no desahogo mi miedo, mi mente va a generar historias que me sostengan ese miedo. Y ahí es donde creamos ese efecto bola de nieve. Y es que pensamiento alimenta emoción, emoción alimenta pensamiento. Y ya es difícil salir de ahí. Cuando entramos en ese bucle es complicado. Y a veces hace falta sacar a la persona. Muchas veces en las terapias que yo hago, lo que hago es prácticamente sacar a la persona del bucle, porque por sí misma no puede, dado que esa bola es intensa. No se puede salir de la emoción y no se puede salir del pensamiento la persona, ¿no? De manera que por eso es importante liberar las emociones. El único caso en el que las emociones no hacen daño es cuando las reprimimos. Si la libero y luego soy capaz de generarme una emoción un poco más de bienestar, entonces mi mente también va a circular acerca de esa emoción de bienestar. En mi experiencia enseñando meditación durante muchos años, he descubierto que el pensamiento no es tan importante. Es la emoción es lo importante. La emoción es lo que hace que arraigue o no un pensamiento. Porque si el pensamiento no te lo crees, no le das forma, el pensamiento pasa. El pensamiento es como un ruido. El pensamiento es humo. Pero cuando yo me creo ese pensamiento, lo agarro y lo llevo a mi cuerpo, lo somatizo de alguna forma. Y ahí es donde me genero ese estado donde no puedo salir. Entonces, por eso, lo primero es poder aceptar todo lo que hay dentro de mí, poder sostener todas las emociones que van a ir surgiendo. Y para eso tenemos que entrenar un poquito el estado de observación, el estado de contemplación. Para poder gestionarme, tengo que ser capaz de conocerme un poco. ¿Cómo me voy a gestionar si no me conozco? Tengo que saber qué hay, ¿no? Muchas veces en las terapias yo pregunto a la persona, bueno, ¿y cómo te sentiste, ¿no?, en esa situación? Y me dicen, mal, y digo, vale, ¿qué emoción es mal? Y dice, no sé, ¿no? ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde tienes la emoción en tu cuerpo? No lo saben, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a gestionar una emoción si ni siquiera la puedes observar, si ni siquiera la puedes tocar, si ni siquiera la puedes conocer? Por eso, en mi opinión, el primer paso es generar esa capacidad de autoobservación. Para conocerte, para gestionarte, tienes que poder observarte, tienes que saber qué te está pasando. Y eso es pura meditación. La meditación es observar lo que hay dentro de mí y observar también lo que está pasando fuera de mí. Por eso, lo importante es tener la mirada hacia adentro. La meditación no tiene que ver tanto con técnicas. La meditación para mí es una actitud, es la actitud de poder observar, la actitud de poder contemplar. ¿Por qué contemplar para mí es una palabra mejor? Por eso mi escuela se llama Contemplo. Pues porque en la observación, cuando yo observo, cuando me observo a mí misma, hay una actitud un poco analítica, ¿no?, de la mente. Cuando observo las cosas, las observo con la intención de conocerlas y de analizar. Pero en la contemplación no hay análisis. La contemplación es una aceptación plena sin juicio. Es una aceptación total. Cuando yo estoy contemplando un atardecer, no le estoy poniendo pega al sol ni a la nube. Hay que ver aquella nube que no se va, que es demasiado rosa, ¿no? O sea, acepto plenamente el atardecer. Con lo cual, cuando yo me contemplo a mí misma, me contemplo en la misma actitud, que es la de aceptar plenamente lo que me está pasando, aunque sea incómodo en ese momento, sin ponerle pegas. La observación sin juicio sería la contemplación.
En la contemplación hay aceptación y en mi opinión hay también disfrute. La contemplación hay un estado de realmente poder disfrutar de lo que está pasando, aunque sea desagradable en un momento dado. Esto puede rayarle a alguna persona así de primera, pero no es que vayamos a disfrutar con el sufrimiento, no es que nos vayamos a quedar ahí, pero de alguna manera cuando observo mi dolor y no hay una mente que le ponga etiquetas, ese dolor es diferente, es simplemente una sensación, ya no tiene tanto peso. Si no le pongo la película mental asociada a ese dolor, ya no hay tanto peso. Por eso esta sería, bueno, pues conectado con la clase anterior, pues esa idea. Es decir, tenemos que primero entrenar nuestra capacidad de observarnos, nuestra capacidad de sentir nuestras sensaciones físicas, nuestras emociones y poco a poco podremos observar también nuestros pensamientos. Por ahí van a ir las técnicas. Por ahora no estoy dando ninguna técnica porque considero que primero necesitamos exponer estas cuestiones básicas. Y poco a poco, según vayamos avanzando, iremos metiendo pequeñas herramientas para gestionar ese miedo, para gestionar esa ira, para poder entrenar la capacidad de observarme a mí misma y poder comprender qué me está pasando. Todo eso lo vamos a ir haciendo poco a poco. Os animo a seguir conectados, os animo a que sigamos profundizando. Ahora mismo estamos todos un poco nerviosos y mucha gente está, bueno, en general esto sucede siempre, ¿no? Tenemos esa tendencia de picotear, ¿no? De ver un vídeo por aquí, otro vídeo por allá. Ahora hay muchísima gente haciendo un montón de cosas y es maravilloso, es un momento excepcional donde todos estamos intentando compartir de forma gratuita pues todo lo que sabemos para el bien común. Es genial que existan tantas personas, tantas cosas, tantas actividades, pero sería genial si de verdad quieres profundizar, que te centraras en 2, 3 personas y los siguieras en profundidad, porque si no, en ese picoteo de ahora una técnica de allí, otra técnica de allá, otra técnica de allá, muchas veces me quedo en la superficie, me quedo en esa dispersión y no llego realmente a profundizar. Así que si te gusta lo que estoy diciendo, si de alguna manera te cuadra en tu forma de pensar, en tu forma de sentir, te animo a seguir todo este trabajo, porque voy a hacer un acompañamiento para estos días, un acompañamiento específico, es como un curso especial de emergencia de meditación y otras técnicas asociadas. O sea, meditación no es solo técnicas para sentarte y cantar el Om. Meditación es aprender a observarte, a contemplarte y poder gestionar todo el potencial que tienes a través de esa contemplación. Así que si te gusta todo esto, te animo a seguir los siguientes vídeos que iré publicando cada día para poder sostener esta situación. Es una situación nueva, es una situación de emergencia y necesitamos mucha ayuda, necesitamos mucho acompañamiento. Así que muchas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí. Es un honor poder acompañarte y nos vemos mañana. Un fuerte abrazo.